Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un análisis bastante interesante. Vamos a compartir con ustedes qué podría ocurrir en los próximos días, qué esperamos que se desarrolle tanto en el mercado bursátil como también en este caso con Bitcoin. Hay cosas muy interesantes que podemos hablar del mercado de criptomonedas en este momento, especialmente con los últimos movimientos de rebote que ha experimentado el mercado cripto y cómo en la presente sesión de Nueva York de trading del día de hoy, el mercado está viviendo un retroceso. Hablaremos de las implicaciones que todo esto se está desarrollando y también posibilidades de inversión quizás en el mercado tanto de Bitcoin como de las altcoins. Antes de comenzar, solamente les recuerdo que nos puedan seguir en nuestro Instagram, donde siempre compartimos información súper interesante de forma diaria y de forma gratuita, y también en nuestro Telegram, donde siempre los tenemos actualizados con todo. Hablando de lleno con las últimas actualidades del mercado bursátil, lo primero que tenemos que mencionar son tres aspectos importantes. El primero que, pues bueno, como ustedes quizás ya sabrán, la OPEC desea empezar a recortar la producción de petróleo con el fin o con el objetivo de que el petróleo pueda moverse al alza. Ya vamos a compartir o vamos a hablar sobre este tema. Y los otros elementos importantes son los que justamente también vamos a discutir el día de hoy. Y es que como dato importante tenemos lo siguiente. En primer lugar, en primer lugar, nos damos cuenta de que en lo que respecta al reporte de PMI del día de hoy, que fue a las 10 de la mañana, hora Nueva York, el informe PMI salió un poco más alto de la expectativa. Y adicionalmente, el evento, digamos, más importante o más impactante para los mercados actualmente va a ser el NFP el día viernes. Recordemos que el primer viernes de cada mes a las 8:30 hora Nueva York se hace el famoso reporte de empleo, el famoso reporte NFP que básicamente nos dice cuánto empleo se está generando en los Estados Unidos. Hay una expectativa, hay una expectativa de cuánto es lo que se espera, que en este caso se esperan 265,000 nuevos trabajos, previamente fue de 315,000 y el dato exacto lo conoceremos este viernes. Va a tener un profundo impacto lo que respecta a este dato de empleo, porque justamente se derivan de allí dos cosas importantes y es, entre otras cosas, lo que queremos explicarles a ustedes el día de hoy. Para empezar comentándolo de forma breve, cómo interpretar el dato de empleo para este viernes se va a interpretar de una manera muy interesante. Y es que si se genera menos empleo, prestemos atención, si se genera menos empleo del esperado o de lo que los pronósticos nos indican o lo que el mercado espera, eso va a ser alcista para la bolsa. Pero por el contrario, si la cantidad de empleo aumenta, si se está generando más empleo del esperado, eso por el contrario va a ser bajista para el mercado. Y cuando hablamos del mercado, nos referimos directamente, pues bueno, para el SP500 y también adicional al SP500 por la influencia de la correlación, hablaremos directamente también para Bitcoin. Sí, podremos decir que si el reporte de empleo es alto, o sea, se está generando más empleo, eso es bajista para Bitcoin. Pero si el reporte de empleo es bajo, es decir, se está generando menos empleo, eso es alcista para Bitcoin. Y suena extraño esta interpretación en las cuales las malas noticias generan un desarrollo alcista y las buenas noticias generan un desarrollo bajista. Lo decimos así porque, pues bueno, ¿quién no quiere que se desarrolle más empleo? Es decir, siempre es bueno que en un país o en una economía cada vez haya más trabajo, cada vez haya más empleo, las personas puedan
conseguir un trabajito que les permita, pues bueno, salir adelante en sus vidas. Pero, ¿cuál es la situación? Que lo que en este momento manejan los mercados como principal influencia es la Fed y sus políticas monetarias, las cuales en este caso estamos, como bien ustedes saben, los que siguen nuestro canal, estamos bajo el sistema de QT, de Quantitative Tightening, o lo que se conoce como contracción cuantitativa o un endurecimiento de la política monetaria. Por lo tanto, si el empleo disminuye, eso ejerce presión en la Fed para que la Fed pueda ablandar el tono y la Fed pueda no ser tan agresiva como lo ha venido siendo, lo cual generaría un rebote en los mercados. Pero si por el contrario el reporte de empleo es alcista, eso le da carta abierta a la Fed para que pueda ser más agresiva o continuando siendo muy agresiva en las próximas reuniones de la Fed, lo cual es bajista para el mercado. Entonces estamos en una situación particular que en ocasiones llega a generarse donde cuando las noticias sean malas, eso va a hacer que el mercado suba. Y cuando las noticias de un país sean buenas, eso va a ser bajista. En eso nos referimos en todo lo que son noticias del estilo crecimiento económico y todo lo que sean noticias del estilo generación de empleo, que obviamente bajo una lógica tradicional uno diría, si está creciendo la economía, eso es positivo. No, eso va a ser bajista para la bolsa. Si se está generando empleo, eso es positivo. No, eso va a ser bajista para la bolsa. De hecho, el día de hoy ustedes saben que, pues bueno, se está enfrentando, tenemos algunas velas rojas en el S&P 500, tenemos algunas velas rojas en Bitcoin, y justamente parte de esas velas rojas es que el día de hoy hubieron dos noticias que tuvieron un desenlace que teóricamente es positivo. ¿Cuál es el desenlace que teóricamente es positivo y pues bueno, impactó de forma bajista en el mercado? Que el PMI subió un poco más por encima de las expectativas, esperaba 56.0, subió a 56.7, y que el reporte ADP de empleo no agrícola, en lugar de tener, digamos, 200,000, creció al nivel de 208,000, lo cual, pues bueno, eso es en parte lo que está generando los movimientos bajistas. Podríamos decir, y ahorita vamos a entrar ya a la parte gráfica del mercado, que la noticia del NFP va a impactar de forma importante, tanto para la bolsa, como lo estuvimos analizando el lunes, como también para Bitcoin. Un reporte más débil, una generación de empleo más baja de las expectativas, causará un rebote por las políticas monetarias de la Fed. Un reporte de empleo robusto, se está generando empleo, va a causar caídas por las políticas monetarias de la Fed. Y por supuesto, está junto al evento de la próxima semana, que es quizás uno de los más representativos, que es el reporte de inflación el próximo jueves 13 de octubre, 8:30 Nueva York. Van a tener o van a ser las dos variables que posiblemente la Fed va a considerar para la reunión de noviembre, que al ser además la última del año, va a estar, pues bueno, ligada a todo este tema de las elecciones de midterm, las elecciones de Congreso, etcétera, etcétera, lo cual va a despertar mucha volatilidad y va a ser bastante interesante. Ahora, entrando de lleno, conociendo esta información y comprendiendo estos factores, hay varias cosas que podemos empezar hablándolo desde aquí. Empecemos con el S&P 500 para poder concentrarnos en Bitcoin, pero comprendiendo estos escenarios nos permite ampliar nuestra comprensión del mercado en general y nos permite ampliar nuestra comprensión también en este caso de Bitcoin. Vamos a definir que de momento el S&P 500 está rebotando como lo ha estado haciendo. Obviamente el S&P 500 no va a rebotar o va a empezar a subir de forma vertical. Eso, por supuesto, que no ocurre. Vean que siempre que el mercado
inicia rebotes, durante el camino tiene una pausa y luego continúa subiendo. La pregunta del millón aquí es si este presente retroceso va a ser un retroceso para continuar subiendo o si este retroceso ya va a empezar a causar caídas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? Bueno, en términos de probabilidad y estadística, sin jugar a los adivinos, sin jugar a la bola de cristal, vamos a decir que existe mayor posibilidad de que el mercado pueda seguir rebotando. Es decir, es posible que el SP500 desde las próximas zonas del mercado pueda pensar en todavía generar un rebote al nivel de 3.900. Y ya en el nivel de 3.900 ya será un punto en el cual vamos a ir analizando después en los próximos días, con la data que tengamos en los próximos días, si será posible otro movimiento posterior, pero al menos en principio es posible que el mercado tenga mayor probabilidad de mantenerse arriba de estas zonas y poder alcanzar los 3.900. Cuando la probabilidad alcista se ve anulada y ya el riesgo de mayores caídas empezaría nuevamente. Si el SP500 cae por debajo de 3.624. Si el SP500 cae por encima de 3.624, ahí la situación sí se pondría bastante negativa y bastante peligrosa. Por lo tanto, los traders deben observar el nivel de 3.624 como la línea que cambia el hilo entre la continuación de un rebote o ya una inminente caída. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el SP500 en este nivel que había conseguido hasta esta zona, y una vez que cayó a este nivel, a partir de allí lo que vendrían serían nuevas caídas. Un retroceso por debajo de 3.624 podría ya augurar a abrir posiciones cortas o abrir posiciones de short y evitar cualquier tipo ya de operación alcista, porque posiblemente el mercado ya buscaría profundidad. Pero hasta que eso no ocurra, hasta que el mercado no vaya a la zona de 3.624, la mayor probabilidad que puede haber actualmente es una probabilidad de rebote hacia la zona de 3.908. De hecho que, pues bueno, justamente nos parecía, si nos vamos aquí a un marco temporal más corto, desde el día de ayer nos parecía, hablando con nuestro miembro senior, nos parecía que en todas estas zonas se podía generar un escenario o un desarrollo de retroceso, obviamente pues porque bueno, el S&P 500 tuvo una subida de casi 200, un poco más de 200 puntos de forma casi vertical. Es normal una pausa, pero esa pausa debe ejecutarse siempre y cuando protegiendo el nivel de 3.624. Es más, quizás en los próximos días, dependiendo del desarrollo en que se genere aquí, quizás una barrida y ya luego una recuperación, o plantearse posiciones largas o posiciones alcistas podría ser bastante interesante. Vuelvo y repito, siempre y cuando proteja esta zona, que sería una zona por la cual podrían ponerse stops, y por debajo de este nivel podrían pensarse en cortos, pero no pensaremos en cortos hasta que esa zona no se vea vulnerada. Siempre y cuando el SP500 se mantenga en estos niveles, 3.700, 3.650, nos parecerá mayor probabilidad por el lado alcista a corto plazo, por supuesto. No pensamos que el mercado vaya a ir a máximos. Digamos que el próximo movimiento sería la zona de 3.900, y ya en 3.900 hacemos un replanteamiento a ver si el mercado podría llegar un poco más arriba, o si incluso ya entre 1900 se acaba el movimiento. Sin embargo, quizás podría darse el caso que ciertos repuntes se puedan dar un poco más. Recordemos que, aunque bueno, pues hay ya analistas que empiezan a pensar que un posible relief rally o rally de alivio o rebote de mercado se pueda generar. Si analizamos, por ejemplo, las posiciones del mercado, nos damos cuenta que estamos en un nivel histórico de órdenes put, estamos en un nivel histórico
de operaciones en short, estamos en un nivel histórico de miedo, estamos en un nivel histórico de cantidades de dinero en efectivo siendo holdeadas por fondos de inversión. Es decir, estamos en un nivel histórico de máximo pesimismo, de máxima negatividad, en un nivel histórico de máximo movimiento bajista. Entonces, no es que pensaríamos que ya la tendencia bajista se acaba, pero es normal que cuando el máximo sentimiento del mercado es absoluta y enteramente bajista, se pueden generar rebotes de mercado, a veces de un tamaño, digamos, mediano, a veces de un tamaño más grande, y después, posteriormente, puede haber una reanudación de la tendencia bajista, especialmente los últimos trimestres del año. Bueno, en 2018 no fue el caso, pero en otros casos anteriores han sido de rebotes. Así que, pues bueno, sería un dato interesante, lo cual el reporte de empleo tendrá mucha influencia sobre esto. Si el reporte de empleo es alto, eso causará caídas. Si el reporte de empleo empieza a ceder y empieza a bajar, esto causaría quizás un rebote hacia el nivel de 3.900. Y si la próxima semana el reporte de inflación es bajo, es decir, la inflación empieza a ceder terreno, pues bueno, también podrían causarse un último impulso de rebote. Así que por ahí esa es una información que tendremos que seguir de cerca. También el otro aspecto va con relación al precio del petróleo. Como ustedes saben, el petróleo tiene una directa influencia sobre la inflación, así que va a ser muy interesante lo que el petróleo haga en este nivel de 87 y si logra posicionarse por encima de 90. Hay gente que piensa que ya el petróleo irá hacia el nivel de los $100. Eso está por verse. Si llega a romper el nivel de $90 el barril, sí podría acercarse a los 100 o incluso 110 o 115. Sin embargo, pues bueno, vamos a esperar qué puede ocurrir con el precio del petróleo. Es un mercado que hay que seguir de cerca. ¿Te gustan estos análisis de Pro Trading Skills? Ahora imagínate que en lugar de minutos pudiesen durar horas y que en lugar de verlos grabados pudieras asistir a ellos en vivo y resolver preguntas. Esos análisis existen y se realizan a puerta cerrada exclusivamente para nuestros alumnos. En ellos el propio Daniel analiza todos los mercados en vivo: Forex, índices, materias primas, criptomonedas. En estos análisis todos los activos tienen su lugar. Si te gustaría formar parte del grupo de personas que asiste a estos análisis en vivo, te invito a conocer cómo hacerlo haciendo clic en el enlace de la descripción. Y recuerda, ser alumno viene acompañado de muchos otros beneficios. Dicho esto, volvamos al análisis. Ahora, finalmente vamos con Bitcoin. ¿Por qué hicimos esta introducción si se supone que queríamos analizar Bitcoin de una vez? Porque, pues bueno, ocurre lo siguiente. Si comprendemos la situación que está ocurriendo con el precio de la bolsa, con el S&P 500, si comprendemos la situación que está ocurriendo con el reporte de inflación que viene la próxima semana, con el reporte de empleo que viene este viernes, que causará influencia sobre la bolsa, todo esto serán factores que influyen sobre Bitcoin. Está claro que si la bolsa se mantiene alcista, Bitcoin puede tener rebotes. Si la bolsa termina quebrando el mínimo, Bitcoin también va a tener fuertes movimientos bajistas que incluso puedan generar que quiebre el mínimo. Ahora, así como hemos dicho que quizás la bolsa pueda tener oportunidad de rebotar en los próximos días, de igual manera nos parece que podría darse el caso en el cual Bitcoin tenga una oportunidad de rebote, ¿ok? Hablaremos por qué y hablaremos las zonas y las confirmaciones y todo. En primer lugar, como ustedes saben y lo habíamos compartido, este es el canal alcista que Bitcoin viene manteniendo y desarrollando desde que valía $49. Este canal bajista, alcista, se sostuvo en el nivel del crash del COVID, etcétera, etcétera, y tiene ahorita su punto de quiebre en el nivel de 18.100. Ahora, es posible que si se llega a generar un desarrollo depresivo, ¿ok? Depresivo, llámese una recesión económica
como la que tuvimos en el año 2007, 2008, 2009, o bueno, recesiones económicas anteriores, llámese la burbuja de las .com, el crash de 1987, etcétera, etcétera, la Gran Depresión de 1929, etcétera, etcétera. Si llegamos a tener un escenario de depresión y recesión económica, es posible que este mega canal alcista histórico de décadas de Bitcoin se quiebre a la baja y genere todo un superciclo bajista como en algún momento lo estuvimos explicando. Sin embargo, a corto plazo, a día actual, noten que Bitcoin está intentando y está defendiendo este canal alcista de forma bastante interesante. Curiosamente, la semana pasada estuvo, digamos que, intentando probar la resistencia, intentando probar la fuerza compradora en este nivel y logró rechazarse la zona. Ahora, la prueba de fuego será interesante con el cierre semanal justamente de los próximos días, debido a que si el reporte NFP sale alto, si el reporte NFP sale alto y el SP500 se cae, el impulso actual de Bitcoin podría perderse y podría abrir la puerta ahora sí a un quiebre del nivel. Pero si el reporte sale bajista, o sea, digamos que se genera menos empleo de lo que se esperaba, de la expectativa del mercado, y el SP500 tiene un repunte, Bitcoin podría mantener esta fuerza alcista de esta vela que lleva actualmente, y eso podría abrir la puerta a que la próxima semana pueda generarse otra vela alcista que podría llevarle al nivel de $25,000. En caso de que un escenario de rebote se llegue a concretar, podría ocurrir que Bitcoin pueda alcanzar los $25,000 e incluso pueda llegar a alcanzar cualquiera de estos dos valores. El nivel de $30,000, $32,000 o incluso el nivel de $40,000. ¿Qué dependerá si Bitcoin logra rebotar? Que alcance solamente el nivel de 25, el nivel de 32 o el nivel de 40. Dependerá de hasta qué punto el SP500 también continúe rebotando. El SP500 actualmente está en 3,700. Si el SP500 llega a tener un rebote a 3,900, abre la puerta a que Bitcoin se acerque a los $25,000. Si el SP500 llega a rebotar a los 4,200, abre la puerta a que Bitcoin se acerque a los $30,000. Y si el SP500 llega a tener un rebote hacia la zona de 4,400, que podría ser quizás, digamos, la máxima zona alcanzable en un rebote de mercado bajista, Bitcoin incluso podría acercarse a los $40,000 y tener así todo un mini rally de mercado bajista como en 2019 lo tuvo. Quizás muchas personas que tal vez ven nuestros videos, algunos son nuevos en el mercado cripto, empezaron en este año, en el 2021, en el 2020, los que vivimos el año 2018, 2019, por darles un ejemplo, 2018 fue extremadamente bajista, fue extremadamente lleno de pesimismos, Bitcoin cayó hasta los $3,000, pero de los $3,000 tuvo un repunte hasta los $13,000 en el año 2019. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el año 2019 tuvo un repunte, no llegó a máximos, o sea, llegó a 13,000 y luego de a partir de allí nuevamente empezó a caer. Podría ocurrir un escenario parecido donde, dependiendo de la situación del SP500 y de las políticas monetarias de la Fed, haya un rally de alivio y posteriormente se reanuden después las caídas. Especialmente, y la clave ya a largo plazo, digamos, en términos del próximo año, etcétera, etcétera, es hasta qué punto en 2023 las condiciones económicas lleguen a empeorar al punto de crear una recesión, al punto de crear, pues bueno, una depresión económica. Si llegamos a ver una depresión económica, una recesión económica, sí es posible que incluso si se llega a generar un rebote interesante o un rally de mercado bajista, sí es posible que eventualmente estos niveles se rompan y veamos en el año 2023, perdón, el fondo ya de un mercado mucho más profundo a la baja. Sin embargo, ya
Eso a largo plazo. A corto plazo, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, a corto plazo tenemos de que si el mercado, si el S&P 500 puede lograr rebotar, pues bueno, esto abriría la puerta a rebotes. Y aquí, por supuesto, iremos paso a paso. El primer paso es que logre mantenerse arriba de $19,000 y el segundo paso es que logre romper los $20,000 ya de forma eficiente, efectiva, y a partir de allí pueda moverse a los 25 y ahí se va paso a paso, comprendiendo el escenario y comprendiendo el desarrollo. De hecho, si nos vamos al gráfico diario, estaremos viendo que pues ya está empezando a testear resistencias que son importantes. Recordemos que el último rebote que intentó fue exactamente en el nivel del máximo del día de ayer. Estamos hablando que ese nivel se encuentra aquí en los 20,400. Entonces, primer signo alcista, una vela diaria arriba de 20,400. Una vela diaria arriba de 20,400 abre la puerta a, ¿por qué no?, hacer una operación de long considerable hacia un target corto de 22,900 o incluso hacia un target adicional en el nivel de los 25,000. Ahora, los que quieran ser muy conservadores, muy conservadores, podrían incluso esperarse hasta los 22,900 para posiciones largas. Eso ya depende, digamos, del estilo de cada persona, de la forma de cada persona para operar. De hecho, incluso si vemos el mercado de futuros, si vemos la gráfica de los futuros de la CME, noten cómo el mercado ha logrado proteger estas zonas. Obviamente ocurre lo mismo, tiene que romper este nivel de resistencia importante, pero roto este nivel de resistencia, si llega a romperse, abre la puerta a que razonablemente se piense en una posición larga. Ahora, les mencionamos que el nivel, la línea de giro del S&P 500 eran los 3,624 hace unos minutos, repasando el video. En el caso de Bitcoin, esa zona de giro podría estar en este nivel que se encuentra aquí. Podría estar en el nivel de los $18,500. Una caída por debajo de los $18,500 anularía completamente cualquier esperanza o cualquier posibilidad de operar el mercado al alza y abriría la puerta a que se desarrollen cortos o que por lo menos como mínimo uno se mantenga totalmente afuera del mercado cripto. Una caída por debajo del nivel de 18,500. Noten cómo este nivel se ha protegido, se ha protegido, se ha protegido. En ocasiones se ha roto, pero el mercado ha vuelto. Ya una caída por debajo de esta zona sería nefasto. Eso podría ocurrir si el NFP, por ejemplo, sale alto y la inflación sale alta y el S&P 500 se cae abajo de 3,624, ¿ok? Evidentemente, eso podría ocurrir, pero bueno, uno comprendería las cosas. O sea, si el viernes en la mañana vemos el NFP con un reporte altísimo, vemos el S&P 500 perder los 3,624 y el mercado todavía se mantiene lateral y la próxima semana el CPI sale altísimo y el mercado se desploma, pues bueno, ya ustedes saben cómo actuar. Algunos se salen del mercado completamente y ven la caída desde afuera, otros abren posiciones de short, otros hacen muchas otras cosas, pero bueno, comprendemos lo que está pasando. De momento, si me preguntan a mí cuál es mi opinión en cuanto a qué tiene más probabilidad, me parece que la probabilidad de momento puede estar a favor de un rebote. Es decir, la probabilidad de que el mercado alcance un rebote podría desarrollarse. Obviamente, esa probabilidad sería más robusta a corto plazo si una vela diaria cierra arriba de 20,500, pero no sería malo o no sería erróneo darle la oportunidad a Bitcoin de poder intentar un rebote. Yo sé que ahora en particular hay muchísima negatividad con el mercado, hay muchísimo sentimiento bajista y por supuesto comprendemos los riesgos, estamos en un bear market, estamos en un mercado bajista, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que sí existe probabilidad de que Bitcoin sí pueda tener un rebote interesante, ¿ok? Sí existe probabilidad de tener un rebote interesante. Eh,
pues bueno, esa es, digamos, mi opinión en ese sentido. Adicionalmente, en el caso del mercado de las altcoins, también hay que tener cuidado. Vean que la dominancia últimamente ha estado subiendo, por lo cual pone presión bajista sobre las altcoins, o como mínimo hacen que las altcoins suban menos. Hay algunas altcoins que se han mantenido más fuertes que otras, como por ejemplo Matic es una de las que se ha mantenido más potente o más fuerte. Hay muchas personas que tienen expectativa en Chilis que vean que en CHZ, con el tema del mundial, noten cómo desde el mes de junio tuvo todo un movimiento. Estamos hablando de un 200% de crecimiento. Y pues bueno, las últimas semanas han sido bajistas, últimas 2 semanas, pero igual eso no quita el rendimiento tan interesante que ha tenido. Hay otras criptos que no han tenido un rendimiento tan fuerte, pero que bueno, todavía allí se mantienen, todavía allí podrían generar oportunidades, y otras que como en el caso de Cardano o en el caso de AVAX, sí se encuentran todavía en la parte baja de la zona, testeando los mínimos de junio. ¿De qué dependerá? De que estas otras altcoins puedan tomar vuelo y subir al nivel al que lo han hecho altcoins como, en este caso, pues bueno, como CHZ o como Matic. Pues bueno, dependerá mucho del comportamiento de Bitcoin y dependerá mucho del comportamiento de la dominancia. Entonces, vamos a hacer una cosa, miren. Déjenos su pulgar arriba, déjenos su like. Si este video llega a alcanzar un número más alto de lo normal en lo que son, digamos, likes, que usualmente pocas personas ponen su pulgar arriba, eso toma solamente un segundo, pero si este video logra tener una mayor cantidad de likes y nos pueden poner en su en los comentarios la opinión que ustedes tienen del mercado, podríamos el viernes que se publica finalmente el reporte de inflación, y veremos si ahí Bitcoin, no, el reporte de inflación, no, perdón, el reporte de empleo, y ahí veremos si Bitcoin eventualmente logra rebotar o por el contrario el reporte lo va a tumbar. Podríamos hacer un live haciendo un especial en el cual analicemos en vivo con ustedes las altcoins, analicemos en vivo con ustedes una por una, la que ustedes quieran: Cardano, Chilis, Ethereum, BNB, AVAX, Sand, Atom, que es de una de las que más ha subido, Matic, por supuesto, etcétera, 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 Litecoin, Ripple, lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero eso sí, déjenos entonces su pulgar arriba y pónganos en los comentarios si quieren que el viernes hagamos un live, hagamos un especial una vez se publique el reporte de empleo, y así lo podremos compartir con todos ustedes juntos. Recuerden que si están interesados en recibir toda nuestra formación, todos nuestros programas, en este caso la membresía PTS tiene nuestros 4 programas: nuestro programa Senior, que es el programa que te forma desde cero con todas nuestras estrategias y acompañamiento; el programa Delta, que es una especialización en scalping; el programa Powerblock, que se enfoca en el mundo cripto; y el programa Options, que se enfoca en los contratos de opciones put y call, que son muy interesantes. Toda la información se las vamos a dejar en la descripción. Espero que esta información les sea de mucho provecho. Les deseamos un excelente trading e inversión a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.